Es un gusto saludarles nuevamente, amigos, es otra semana y yo sé que tal vez me voy a retrasar un poco con este video, pero es un gusto poder volver a saludarles. Hemos hablado mucho de las relaciones sexuales ilícitas y lo que pueden dañar, ¿verdad? Entonces, esta tarde, bueno, para mí es tarde, quiero hablarles sobre algo más que pueden dañar y es a ustedes mismos. Y yo sé que ustedes, o tal vez la mayoría, vieron la película de Pinocho de Disney, ¿verdad? En donde este títere de madera, esta marioneta de madera, pasa a ser niño. En cierto modo, todavía en su estado de madera, no tiene la conciencia propia, ¿no es cierto? Entonces el hada madrina le crea una conciencia o le pone a Pepe el Grillo como su conciencia externa, ¿verdad? Pero cuando Pinocho, al igual que muchos de nosotros, no queremos hacer caso a nuestra conciencia, pues su conciencia rechaza seguir siendo su conciencia y se va. Al pasar esto, bueno, realmente Pinocho pasa por muchas cosas muy graves. ¿Por qué? Porque no tiene su conciencia que le diga, ¿no es cierto? ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver Pinocho con nosotros? Y realmente mucho. Si nosotros no hacemos caso a nuestras conciencias, vamos a caer en cosas terribles. Vamos a saber que las consecuencias que vamos a caer van a darnos muchos daños graves a nuestra vida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. En este caso, hablando de Pinocho, bueno, y su conciencia. ¡Ja! El insecto habla como si algo malo nos fuera a pasar. ¿Conciencia? ¡El loco! ¿De dónde saca eso? Así casi la suya de verdad. ¿Qué se cree que soy? ¿Un burro? Nosotros cuando niños, ¿verdad? Nuestra conciencia decía cuando íbamos a desobedecer a nuestros padres y las consecuencias que traían a nuestras vidas. Y cuando pues no hacíamos caso a nuestra conciencia, pues éramos castigados. Ahora que ustedes están adolescentes, también su conciencia va a decirles que está bien y que está mal. Nuestra conciencia es necesaria. Si nuestra conciencia dejaría de existir, pues realmente ya no podríamos distinguir en lo bueno y lo malo. Yo sé que muchas veces ustedes saben lo que es bueno y lo que es malo en su vida, pero yo también sé que muchas veces preferimos no hacer caso a nuestra conciencia porque queremos pasar el momento divertido, ¿verdad? Queremos pasar el momento de placer que puede causarnos el no hacer caso a nuestra conciencia, porque nuestra conciencia nos va a definir qué está bien y qué está mal, pero nuestros cuerpos van a desear omitir los consejos de nuestra conciencia. Pero bueno, eso hablando de la conciencia, ¿no es cierto? ¿Qué tan probable es que nuestra conciencia se pierda, que se dañe? Es muy probable. Más que nada cuando nosotros empezamos a omitir, ¿no es cierto? La conciencia va a cauterizarse, va a dañarse. Empezaremos a dejar de llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Y empezaremos a llamar a lo malo como bueno y a lo bueno como malo. Y eso es lo que pasa en la sociedad actual. Y eso está pasando en la vida de muchos y por eso están cambiando y reformando las leyes en los países. En nuestro caso estamos ahorita atravesando un cambio de ley terrible en Ecuador. Pero eso estaremos hablando tal vez en otros temas. Nuevamente, el hecho está de que eso se surge porque se dañó la conciencia en un principio. Se deja de tener una conciencia buena, una conciencia plena para distinguir y hacer lo bueno. Y algo de la madurez sobre todo tiene que ver no solo con distinguir lo bueno y lo malo, sino elegir lo bueno. Y eso es lo que espero también con ustedes. Y hablando de la relación sexual que tiene que ver con esto, pues realmente cuando nosotros no hacemos caso, y ustedes saben perfectamente, su conciencia les va a decir qué están haciendo bien. Si ven pornografía, si están haciendo algo que tal vez sus padres dijeron que no hagan, si están llegando a más de segunda base en la cita con su novio o novia, de eso su conciencia les va a advertir que está bien o que está mal, ¿no es cierto? Nuevamente no estoy diciéndoles, ay, que se les prohibido tener noviazgo o tener su novio o novia. No, sino estoy diciendo que realmente hagan caso a su conciencia.
Porque si no hacen caso a su conciencia, van a dañarse ustedes mismos, van a perderse ustedes mismos, van a dañar su futuro, van a causar muchos problemas. Entre esos está, por ejemplo, imagínense ustedes, hablando de un poco del futuro. ¿Qué pasa si ustedes, con una persona que les pareció bonita, llegan a tener un hijo, ¿verdad? Un bebé, se quedan embarazadas y procrean un bebé en el caso de los varones. Y ustedes, bueno, como quieran ser responsables, porque sus papás les han enseñado a ser responsables, forman un hogar con esa pareja. Ok, ¿es cierto? Ya tienen su hogar, muy bien, pero resulta que ustedes empiezan a sentir que no le amaban a esta persona. Ya, es una probable. Y se ven atados a esta persona y lo que están buscando es una salida, ni siquiera están luchando por el matrimonio, sino están buscando una salida para acabar con ese problema, ¿cierto? Ya un primer escenario malo. Otro escenario posible. Están con esa pareja y están con su bebé, su hijo, y si es la persona que aman, pero no es la forma que ustedes querían que pase. Ustedes querían ser profesionales, que querían tener dinero, querían viajar mucho. Ahora como están con su bebé ya no pudieron estudiar lo que quisieron. Entonces se tienen que conformar con un trabajo tal vez no bien remunerado. Entonces viene a ser una carga. Lo que tenía que ser como fruto del amor, que tenía que ser como el hecho de estar en una familia estable, viene a ser una carga y uno se siente cansado de eso. Otro escenario posible, ¿no es cierto? Otro escenario posible, tal vez lejos del matrimonio, ustedes lleguen a tener una enfermedad venérea. Y eso, aunque ustedes no lo crean, realmente es una probable que tengan una enfermedad venérea. En este caso tampoco va a ser un final feliz. Y bueno, digamos que realmente no sucede todo lo que yo estoy diciendo y ustedes tienen mucho dinero. ¿Por qué? Porque se casaron justamente con la persona que sí tenía dinero, a pesar de que tuvieron sexo premarital. Se casaron con personas que tuvieron dinero o que consiguieron buenos trabajos o lo que sea. Ok, tienen dinero. Pero eso va a ser la felicidad también. Van a sentirse plenos por haber hecho eso. Nuevamente, no estoy diciéndole que todo va a ser malo. Muy probablemente esto no ocurra, pero la mayoría de casos sí ocurre así. Sienten algo de culpa. ¿Por qué? Porque a veces incluso de pronto ni siquiera llegan a casarse con la persona que quisieran. No llegan a casarse con el papá de su bebé, con la mamá de sus hijos, y tal vez tienen que compartir tiempo en matrimonio y con sus hijos fuera del matrimonio. Entonces, nuevamente estoy mostrando escenarios negativos, ¿no es cierto? Y ustedes analicen a su alrededor cuántos de estos escenarios que he mencionado se cumplen. Y ustedes van a ver muchos escenarios parecidos. Entonces, nuevamente la idea es que ustedes no se hagan daño. Que ustedes puedan disfrutar tranquilamente de su sexualidad sin tener esos problemas o estas consecuencias así, ¿no es cierto? Que no se hagan daño a ustedes mismos. Hablamos de que dañan relaciones como con su familia, con su pareja, pero también dañan a ustedes mismos. Entonces, sí es algo de qué preocuparse. Analicen estos puntos en su vida. Prefieran hacer lo bueno y aléjense de lo malo. Hablando de los cuentos de Disney, una de las cosas finales agradables vivieron felices para siempre, ¿no es cierto? Pero eso hablando de un cuento de hadas. Pero en cierta manera nosotros queremos lo mismo, ¿verdad? Queremos vivir felices por siempre. Tenemos que crear una historia completa, no perder el control de ella. No es el hecho de hacer las cosas por hacer, ¿no es cierto? Un ejemplo que me gusta mucho, y creo que ya lo he mencionado antes, es el hecho del aviador, ¿no es cierto? Del piloto del avión. El piloto del avión cuando está en el aeropuerto no dice, bueno, súbanse en los que van en el avión, y sale y despega, y cuando le preguntan en el camino, bueno, ¿a dónde vamos? Él va a decir, no sé, ¿no, verdad? Cuando está pilotando la nave, él sabe a dónde va a llegar. Y seguramente en el camino va a encontrar tormentas, va a encontrar cúmulos de aire, va a tener que evadir la ruta un poco a veces para evadir esos problemas. Pero la idea es que va a tener que llegar a su puerto, a su final, ¿no es cierto? Tiene que llegar allá. ¿Por qué? Porque tiene bien clara la meta.
Incluso si tiene que hacer un aterrizaje de emergencia por alguna consecuencia, va a tener algún momento que llegar a su meta. Entonces ustedes también tienen que tener bien claro a dónde van. Al final felices por siempre, ¿no es cierto? Tal vez no necesariamente como el cuento de hadas, porque realmente la vida no es como un cuento de hadas, pero por lo menos que sea como yo planifico, no me toque hacer a la fuerza las cosas. En cierto modo, la idea es que ustedes sean mejores que sus padres. Y si sus padres tienen un buen ejemplo, son un buen ejemplo como para ustedes, por lo menos que sean como ellos, no que tengan sufrimientos peores que ellos. Si ustedes ven sufrimientos en sus padres, busquen hacer las cosas mejor que ellos, para que tengan obviamente un resultado mejor. Si ustedes son infelices porque no tienen un papá en su familia, están con papá o mamá y no están con los dos juntos, eviten hacer lo mismo para sus hijos. Eviten esas consecuencias tan tristes para sus hijos. Hagan las cosas mejor que lo que hicieron sus padres. Y si sus padres están muy bien, por lo menos hagan lo bueno de ellos. Imiten lo mejor y no busquen lo peor. Por lo general, las consecuencias que he mostrado tienen sentimientos de frustración y culpa, ¿verdad? Como sea, una u otra forma, si es que nosotros no cuidamos nuestra relación con nosotros mismos, ¿no es cierto? Estar felices con nuestro cuerpo, nuestra vida, vamos a causar eso y vamos a transmitir a los demás. Yo sé que estos temas que tal vez estoy mostrando van a ser un poco difíciles de entender, más que nada aceptar, pero entiendan bien que esto es en serio, que es una cosa real. Y el problema es que si ustedes viven en un mundo ya de fracaso, hablando de que no pudieron cumplir sus metas, ese fracaso que sientan en su vida va a llevarles a un fondo, ¿no es cierto? Una espiral de caída descendente y tocar fondo. Y cuando estén en el fondo nuevamente van a sentir más acumulación de fracaso. Yo sé que, por ejemplo, puedo estar siendo exagerado tal vez para algunos, pero es una realidad para muchos. Yo sé que en medio de eso, y hablando de Dios, Dios puede sacarnos de ahí. Pero la idea es que evitemos las consecuencias que sean graves. Prefiramos no sufrir. Un proverbio dice que el sabio aprende viendo la experiencia del necio, pero el necio tiene que aguantar en su cuerpo las consecuencias de sus males. Entonces la idea es que seamos sabios y aprendamos a ver para no sufrir las consecuencias. Viendo lo que pasa a otros, no sufrir las consecuencias y no seamos necios y tengamos que pagar las consecuencias de nuestros actos necios. Es un gusto siempre hablar con ustedes, chicos. Espero que puedan compartir esos videos y puedan seguir conversando tal vez de estos temas y estaremos hablando la próxima semana. Como siempre es un gusto, ya saben, mi nombre es Cristian Caiza y estaremos hablando la próxima semana.